¿Por qué le damos más importancia a lo que viene de fuera que a lo que sale de dentro? ¿Por qué nos enseñaron a no creer en lo que sentimos? Hace apenas unas horas he vuelto a ver una, para mí, maravillosa película que tiene mucho que ver con el mundo de lo imposible. Me refiero a Testigo de otro mundo, la película que hace unos años dirigió Alan Stivelman y que trataba el caso de Juan Pérez, aquel niño de 12 años que a finales de los años 70 se tropezó con lo que entonces fue calificado como nave extraterrestre. Es una película, yo diría que no apta para todos los públicos, porque es una película de digestión difícil para todo aquel que no esté dispuesto a entender o a intentar comprender el fenómeno ovni con una perspectiva que no es la clásica, que no es la que piensa simplemente en astronautas de otros planetas que han llegado hasta aquí, subidos en sus naves. Es una película que incide, y creo sinceramente que lo hace francamente bien, en esa parte aparentemente absurda del fenómeno ovni, pero que cuando uno intenta comprender, cuando uno se introduce en ella sin complejos, sin cortapisas, descubre que se está enfrentando a algo verdaderamente inmenso, a algo donde la realidad se confunde, donde lo posible y lo imposible conviven de una forma absolutamente increíble. Y por eso es una película que yo considero no apta para todos los públicos. De hecho, creo que es una película que no va a convencer prácticamente a casi nadie. Sin embargo, yo la considero una gran película que no me importa ver una y otra vez porque aprendo de cada pequeño detalle. Yo creo que es una propuesta valiente, inteligente y muy útil para quienes queremos meternos en ese mundo, para quienes no nos sentimos incómodos dentro de ese universo de lo intangible, de lo imposible. Digo que es una película no apta para todos los públicos, por supuesto no por una cuestión de calificación por edades, sino por una cuestión de qué tipo de espectador va a comprender o va a poder sumergirse en las entrañas de una propuesta tan peculiar. De hecho, yo creo que no es nada habitual que el cine en este caso. Se trata de un documental, pero fue estrenado en cines. Que el cine en este caso se introduzca de un modo tan sutil, tan personal, tan de dar valor al testigo, que es lo que a mí particularmente me gusta mucho de esta película. Testigo de otro mundo, supongo que conocéis la historia. Juan, uno como tantos días, allá en el campo, un niño de 12 años que ya trabaja, que ayuda a la familia y que montado en su caballo ve un objeto, una luz en la que llega incluso a introducirse, y eso le cambia la vida hasta el punto de que se la complica y se la complica mucho. Juan de algún modo es consciente de que ha conectado con algo que no puede explicar y que no puede compartir, y eso le provoca muchísimo sufrimiento a lo largo de toda su vida. La película, independientemente de que uno le dé más valor o menos al testimonio de Juan, de un modo objetivo pone en valor la experiencia de Juan, pone en valor al propio Juan, y esa es la fuerza de la película, ¿no? Como digo, a mí me lleva a muchos lugares. A mí es una película que me permite conectar con una visión de lo extraño en general
y del fenómeno ovni en particular, que creo que tiene un gran valor. Yo creo que Steve Eilman comprendió perfectamente en qué consistía la experiencia de Juan Pérez y por eso propuso algo que tenía sentido dentro de esa experiencia y dentro de lo que se había convertido en una vida marcada por aquel encuentro aparentemente casual, y que cuando uno ve la película tiene la sensación, cuando ve la película o cuando conoce la historia de Juan, tiene la sensación de que es algo que va mucho más allá de un encuentro casual, que es ese regreso del que yo muchas veces he hablado. El encuentro con lo extraño, y eso lo convierte en un completo galimatías, en una auténtica locura, en el buen y en el mal sentido de la palabra. El encuentro con lo extraño, en muchos casos, tiene visos de regreso. Recuerdo que, bueno, de hecho, seguro que conocéis la historia, ¿no?, de nuestra Próspera Muñoz, de esa niña que también tuvo aquel encuentro cuando tenía muy poquitos años, no recuerdo ahora cuántos, pero era muy pequeña. Y una de las cosas que ella cuenta es que cuando vio a aquellos seres, sintió que los conocía, que no eran alguien extraño. Y eso de algún modo también le pasa a Juan, y eso de algún modo también les pasa a otros muchos testigos. Yo recuerdo cuando le preguntaba a David Higueras, hace unos cuantos programas en La Última Realidad, le preguntaba que de dónde venían esos seres con los que él de algún modo estaba en contacto, y él me decía, mi sensación es que son familia, son algo nuestro, algo de aquí, de casa. Claro, todo esto para el que se enfrenta o para el que entiende el fenómeno ovni como seres que vienen de otros planetas a visitarnos, todo esto le suena muy extraño, todo esto le suena muy imposible. Y no son pocas las ocasiones en que incluso investigadores que han dedicado mucho tiempo al tema acaban por hartarse y acaban por alejarse de algo que desconcierta en extremo. Pero cuando uno tiene la paciencia suficiente, no sé si la humildad, pero sí pierde el miedo a sumergirse en según qué territorios, descubre que efectivamente hay patrones que se repiten, y uno de ellos es esa familiaridad con eso que se manifiesta. No sucede solo con el fenómeno ovni, sucede con cualquier otro tipo de encuentro con lo extraño. Esa sensación de no me estoy encontrando con algo que viene de fuera, sino algo que está dentro o que tiene que ver conmigo o con nosotros, como especie o como lo que seamos realmente. Claro, aquí entra el problema, y es si viene de dentro, estamos hablando de una proyección mental, estamos hablando de un sueño, estamos hablando de una alucinación, y ahí es donde empezamos a perdernos, porque tenemos tan encasillados, de esto hablaba hace poco, ¿verdad? Tenemos tan definidos los conceptos, lo que viene de fuera, lo que viene de dentro, que cuando se entremezclan, cuando perdemos la perspectiva que nos permite separar claramente lo que surge de nuestro interior de lo que viene de fuera, nos sentimos desconcertados y eso provoca en muchas ocasiones el rechazo. Sin embargo, a poco que uno observe con cierto sosiego la casuística de lo extraño, descubre que es una constante, que lo extraño parece venir de fuera, pero al mismo tiempo parece salir de dentro. Es como si todo lo que nos rodea no fuera distinto a lo que surge de nuestro interior, o a lo que de algún modo permanece a esa certeza que no sabemos definir y que, como vuelvo a decir, como especie o como lo que seamos, nos acompaña desde siempre. La película transmite muy bien eso, pero es verdad que lo transmite a quien haya comprendido esa naturaleza desconcertante del fenómeno
y a quien no sienta un rechazo profundo hacia esa compleja circunstancia. La película incluso conecta muy bien, hago un poco de spoiler, pero creo que no es grave, conecta muy bien con el origen guaraní de Juan, y ahí ya te rompe la cabeza por completo. Como esa cultura guaraní no le hace ascos a la experiencia de Juan, y Juan de algún modo entiende que ese avistamiento, que esa experiencia que tuvo con 12 años tiene que ver con algo que tiene que ver consigo mismo, que tiene que ver con su cultura o con sus orígenes. Es todo confuso, es todo complejo, pero tiene ese pozo de lógica que lo que nos dice, o al menos a mí me dice, es que a lo mejor lo extraño es ilógico, es absurdo, porque estamos empeñados en ver las cosas desde una lógica o desde una perspectiva que lleva mucho tiempo siendo la equivocada, o al menos empeñándose en ser la única cuando hay otras muchas, infinitas, diría yo. La película sobre todo es justa con el testigo. Quienes me conocéis sabéis que llevo reivindicando mucho tiempo el valor del testigo, la dignidad del testigo y la necesidad de respetar y de mimar, me atrevo a decir, al testigo. Y eso la película lo hace muy bien. Juan llora en la película varias veces, se queda en silencio, se muestra como es. He tenido la ocasión de coincidir con él en un encuentro virtual en el que pude comprobar que Juan es lo que ves en la película, un hombre sencillo, pero al mismo tiempo con silencios muy enigmáticos, con silencios muy profundos, con miradas que dentro de esa sencillez del hombre de campo están sumergiéndote en algo que es mucho más profundo. Yo confieso que he tenido que retroceder mucho estos años sobre mis propios pasos. De algún modo no renunciar, pero sí poner a mi mente racional o mi necesidad de objetivar con cosas concretas dentro del estudio de lo extraño. He tenido que de algún modo compaginarlo con otra parte más espiritual, más mágica, más absurda, más ilógica, más intangible. Curiosamente me preguntaban hace un tiempo en un programa, me preguntaban por qué yo había sufrido esa evolución. Lo confesaba en ese momento y decía, lo curioso es que a través de la razón, a través del análisis objetivo, no he tenido más remedio que aceptar que hay territorios en los que hay que jugar con otras reglas. Y que esas reglas no siempre son la razón, no siempre son esa clasificación férrea del fenómeno y, por supuesto, renunciando por completo a esa manía de querer encontrar a las primeras de cambio la respuesta a la pregunta de si ha sucedido o no ha sucedido de verdad, cuando con lo que uno se tropieza es con una verdad, con una autenticidad que es absoluta, pero no porque haya sucedido o no. Es otra autenticidad, es algo que tiene mucho más que ver con lo que somos, con eso que parece acompañarnos desde siempre. Y que, bueno, sobre todo en estos últimos 2-3 siglos hemos querido renunciar a ello. Hemos querido comprenderlo todo con esa mente racional, con ese pensamiento ilustrado, con esa... En cambio, lo extraño muchas veces nos dice, vale, sí, la razón sí, pero no te olvides de lo otro, no te olvides de lo que sientes, no te olvides de esas certezas extrañas que a veces como individuo te acompañan. Esto es muy loco, yo sé que algunos estaréis pensando, a Chus se le ha caído ya el último tornillo que le quedaba. Bueno, hace mucho ya que se me cayó. Al final uno o es honesto con lo que va encontrando, o se empeña en conducirse un poco a volantazos por el mundo de lo misterioso, cuando
hay algo que es mucho más profundo. Y reconozco que es un juego casi imposible, ¿no? Cuando uno intenta aplicar la razón, pero al mismo tiempo sabe que tiene que meterse en fangos muy concretos, donde a lo mejor esa razón se tiene que acompañar de otras cosas, de otras certezas que responden a otros principios. Extraño, muy extraño. Pero en el fondo parece seguir hablando de lo que somos y ahí me parece que hay mucho donde trabajar. Yo volveré a ver una y otra vez Testigo de otro mundo. Quiero hablar con Juan, lo tengo muy lejos en lo geográfico, pero muy cerca, en la posibilidad de contactar con él. Y espero poder hablar con él dentro de no mucho, porque necesito de su, no ya de su testimonio, no de que me cuente lo que sucedió, que supongo que lo hará. Necesito de sus miradas, de sus silencios, de ese Juan que, dentro de su sencillez, dice tantas cosas que cuestan tanto de comprender precisamente porque están en ese terreno de lo intangible, de lo que tiene que ver más con la intuición, con el sentimiento, con esas certezas que uno muchas veces no sabe de dónde vienen. No os voy a recomendar la película porque creo que es una película, como he dicho al principio, no apta para todos los públicos. Creo que es compleja para quien sigue viendo el fenómeno con una mente demasiado racional. Qué curioso, Chus, que dentro de... que a esas alturas digas lo que dices, a pesar de que yo sigo aplicando mi método racional a la investigación. Pero como digo, hay momentos en los que uno sabe que las reglas del juego son otras. Y probablemente ese sea el juego. Intentar comprender esas reglas para acabar comprendiendo por qué un niño de 12 años vive lo que vive, por qué marca su vida, por qué se le caen las lágrimas cuando lo recuerda y por qué agradece, como tantos otros testigos, ser escuchado, ser comprendido y dejar de sentirse solo, como durante tantos años se ha sentido Juan. Siempre valoraré muy positivamente todo trabajo que recupere, que ponga en valor al testigo. Los testigos son el material más valioso para intentar comprender por qué en ocasiones nuestra perimetrada definición de la realidad se ve completamente trastabillada, completamente resquebrajada por la manifestación de lo insólito. Seguiremos buscando y seguiremos escuchando los silencios de personas como Juan y como tantos otros que llevan tanto tiempo diciéndonos tanto. Somos nosotros los que tenemos que aprender a escuchar en esos silencios. Buena película, que solo recomiendo a quien esté dispuesto a ver el mundo de lo extraño. Yo diría que el mundo en general, sin prejuicios, sin ideas inamovibles y en un terreno en el que uno, razón sí, pero no solo razón, algo más. Eso que sale de dentro y que por salir de dentro parece que no es tan importante. Que siga el juego.